Claro, yo interpreto que es eso, que por eso está teniendo problemas de señal. Hola, hola. Hola, Hola, Ezequiel. ¿cómo estás? Hola. 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 ¿Me escuchan? Sí, Sí, escucharte, escuchamos. ¿vos a nosotros? Bien. ¿Nos escuchas Estoy bien? medio flojo de señal. Sí, sí, yo los Sí, escucho. Eso nos decía Leo, sí. bien. Oh, gracias de nuevo, Ezequiel, por estar acá, más allá de las dificultades que podamos tener. Tratemos de ver si, por lo menos si vos recibís y si, incluso cortando el video, Claro, si nos eh, escuchás. podemos hacer una especie de telefónica. ¿Nos escuchás? A ver si ahí nos escuchan. Sí, ahí escucho. Perfecto. ¿Ahí Bien. escuchás? Sí, sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, gracias, Intendente, por recibirnos de nuevo. Estábamos esperando ansiosamente la entrada, le queremos agradecer porque cada año se hace el esfuerzo desde la figura del Ejecutivo para estar acá en esta conferencia conjunta. Sabemos muy bien que hubo problemas de agenda serios, totalmente justificados, con lo cual corrimos el encuentro y realmente hubo una reubicación, se reprogramó y acá estamos en esta charla. Así que te queremos agradecer profundamente por esto, porque le da una relevancia al cierre de materia muy importante y unas condiciones de trabajo práctico reales. Chequeo de nuevo, Ezequiel, ¿esto lo estás escuchando? Sí, sí, Marcelo, gracias a ustedes por el Vale. espacio. La verdad que el que hicimos anteriormente salió muy bueno, así que no quería perdérmelo y bueno, aparte de aprovechar para que hagan un cierre de materia, bueno, si es importante, para mí obviamente es un placer. Bien, bueno, muchísimas Buenísimo, gracias. Sabemos que buenísimo. estás Gracias. apretado de agenda y a las 15 tenés un compromiso, así que vamos a tratar de ser lo más ágil posible esta entrevista, ¿sí? Ezequiel, digamos, toda esta Bien. amabilidad se termina con la primera pregunta, te queremos decir, porque hemos preparado un temario que está muy en agenda, realmente han trabajado muy, muy bien en la preparación y preferimos que tiren las preguntas tal como la tenían, desde el lugar de periodista, digamos, de incisivo y de un lugar parado en meterse a fondo con los temas, así que después de este saludo se termina toda la interacción amable. Y de todos modos, le dijimos que fueran por ese Perfecto, lado, perfecto. buscamos esto, y la verdad es que estamos buscando una interacción que sea lo más profesional posible, tanto para nosotros como también para la figura del intendente. Si el intendente eh, ve que la agenda está bien alineada, se copa con los temas, si quiere contestar como para ser publicado, nosotros también estamos en una búsqueda de una pieza que sea digna de publicación. Después, si ustedes están de acuerdo, salimos como si fuera un trabajo profesional a través de la agencia, ¿no? Está esa posibilidad y pusimos esos parámetros. Así que te agradecemos muchísimo. Esto le da un peso y le da una inyección anímica a la materia que realmente también te lo queremos reconocer. Se trabaja de otra manera cuando sabemos que este es el corolario. Así que sin más, dadas las condiciones técnicas que no te queremos perder en la conexión, pasamos a las primeras preguntas, que van a ser la primera de Florencia García, y la segunda de Evangelina. Así que, Flor, adelante. Bueno, primero que nada, buenas tardes, Ezequiel. Mi nombre es Florencia y para arrancar teníamos que en marzo se retomó la obra de ampliación del hospital y en consonancia surgieron denuncias vecinales del hospital, cómo se compatibiliza y se prioriza una obra macro del hospital cuando hay cuestiones micro y elementales que aún quedan por reparar. Bien, eh, ¿a qué te referís con las cuestiones micro? ¿Qué tipo de denuncias? Las denuncias que había eran las habitaciones en malas condiciones.
Bien, bueno, justamente por eso es que estamos haciendo esta obra. Nosotros empezamos esta obra pensando en hacer una ampliación del hospital que es necesaria. Desde hacía por lo menos 30 años que no se hacía una obra de ampliación del Hospital Héctor Cura. Estamos priorizando servicios que hoy están en un lugar que no es acorde, como es el de gastroenterología, por ejemplo, y paralelamente estamos ya trabajando en la licitación de la segunda parte de la obra, que cuando podamos inaugurar esta primera, vamos a empezar a remodelar la parte de clínica médica, que es lo que está obviamente deteriorado por el paso de los años. Se trabaja mucho en el mantenimiento, pero bueno, lógicamente es un hospital que tiene mucho uso, no solamente por los vecinos de Olavarría, sino también de la región, al ser un hospital regional. Así que tenemos que trabajar en paralelo en las dos cosas, ¿sí? En el mantenimiento de lo que bien pensar en una ampliación porque bueno, es un hospital que debe ir creciendo a la ahora para poder tener mejores como Te perdemos, Ezequiel. Ahí se perdió. Pensé que era yo. No, se perdió. Y el orden lo tengo. Estoy. Ah, ¿sí? Ah, bien, bien. Ah, bien. Se había cortado. Dale. Perdimos la última parte, las últimas frases las perdimos. Bueno, no, les comentaba que tenemos que pensar que el hospital tiene que ir creciendo a la par del crecimiento demográfico. Bien, ahí se cortó un poco de nuevo. Si nos escuchás, seguimos nosotros. Tiramos la pregunta y vemos si podemos seguir enganchando. ¿Ahí nos escuchás, Ezequiel? ¿Sí? ¿Ustedes me escuchan? Ahí mejor la señal. Ahora te escuchamos Sí, mejor. ahí va Eva con otra pregunta. Adelante. Bueno, muy buenas tardes, Ezequiel. Soy Evangelina Diegues. Y mi pregunta es, en tu última conferencia de prensa, vos anunciaste una fase 4 con restricciones importantes, como las reuniones sociales y o familiares. Invitaste a la población a hacer videollamada para el Día del Padre. Sin embargo, 2 días antes sos anfitrión de una importante reunión política. ¿Por qué después de importantes medidas tomás incluso antes que Nación y Provincia, aceptaste ser, entre comillas, la casa para esta reunión y ¿no pensás que esto puede perjudicar tu imagen ante los olavarrienses? Se malinformó sobre la cantidad de gente que había porque los medios no tenían información de cuánta gente era. Se habló de 40 personas, no había ni siquiera la mitad de esa gente. Protocolos, y hay algo Se pierde el audio. Ahí creo que lo perdimos. simplemente. No te escuchamos. A ver ahora. No sé si vos nos escuchás, Ahí sí. nosotros a vos no. Ahí se escucha. Ahí sí. Sí, ahí sí no sé qué cambió, pero se puso verde la señal. Sí, yo se escucho. No, le decía. Sí, que se cumplieron los protocolos, hasta ahí llegamos. Que los salones. Bueno, y que
que los salones de eventos están habilitados por decreto municipal para poder hacer eventos, como fue el caso de esta reunión, se puede asimilar un evento. Los salones están habilitados hasta un 30% de la capacidad que tienen los salones y ahí es un salón de 150 personas de capacidad, por lo cual con las 20 personas que estábamos en la reunión no llegábamos a ni siquiera a cubrir ese 30%, ¿no? Parece que hubo algo de falta de información y eso se trasladó a que lo que se informó desde los medios no sea la realidad. Bien, Eva quiere repreguntar sobre el tema, ¿verdad, Eva? Sí, pero ¿no suena esto algo contradictorio? Porque si usted mismo pide no que no se junten para el Día del Padre, que traten de hacerlo por videollamada, y usted mismo está habilitando a hacer esta reunión política, ¿no piensa que es un poco contradictorio? No, para nada, porque es una reunión de trabajo y nosotros somos todos esenciales. Lo que nosotros queríamos evitar con las reuniones del Día del Padre es que se contagie a los adultos mayores que todavía no están en su totalidad vacunados y que son los que, digamos, peor la pasan con el COVID, ¿no? Me parece que, nosotros permanentemente tenemos reuniones de trabajo, pasa que esta tuvo trascendencia por la importancia política de la reunión y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Yo no me arrepiento porque uno diariamente tiene reuniones de trabajo y esta fue otra, ¿no? Bien, va Luciano D'Angelo. Buenas tardes, Ezequiel. Mi nombre es Luciano y mi pregunta es la siguiente. Se dijeron muchas cosas sobre la disponibilidad de camas y la situación hospitalaria en el momento más crítico de la emergencia sanitaria. Una de las cuestiones que mayor causó polémica fue la intervención de la doctora Alejandra Capriata en una entrevista radial. ¿Por qué no te presentaste a la conferencia de prensa del doctor Germán Caputo y cuando salió a aclarar esta situación? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No me presenté porque en realidad fue algo que quisieron hacer los médicos. Me pareció que era el ámbito propicio, el personal, los profesionales de la salud. Estaba el doctor Caputo junto a todos los jefes de servicio del hospital, aclarando una situación que realmente no era cierta. Se mintió, la doctora Capriata mintió absolutamente, diciendo que se estaban eligiendo a qué pacientes internar y a qué pacientes no. Nosotros, digo por ahora, porque no sabemos qué puede llegar a pasar, pero gracias a Dios no hemos tenido que trasladar ningún paciente a otro hospital por falta de camas y nunca se eligió internar a un paciente u otro por falta de disponibilidad de camas, por lo cual el doctor Caputo y todo el equipo de salud se sintieron muy dolidos con las declaraciones de la doctora Capriata y ellos son los que quisieron hacer la aclaración y me pareció válido. No era un ámbito en el que yo tenga que estar en esa conferencia, ¿no? En todas las otras sí he estado y creo que tenían que ver con otra cosa, que era informar a la población acerca de cómo estaba la situación sanitaria en la ciudad. Bien, sigue Sol. Buenas tardes, Ezequiel. Mi nombre es Sol. Retomando la última rendición de cuentas municipal, la oposición reclamó y sostuvo que el superávit no se debió a un logro municipal, sino más bien a un ajuste en obras y en infraestructura. Mi pregunta es, por un lado, ¿cómo se justifica ese superávit o en qué se basa, teniendo en cuenta que el 2020 fue un año de crisis total debido a la pandemia? Y por otro lado, si sobró plata, mi pregunta es en qué no se invirtieron esos 132 millones de pesos y si realmente hubo ajuste, como plantea la oposición, o si hubo inversiones privadas en materia de salud. No, a ver, obviamente siempre la rendición de cuentas es criticada, en este caso con poco fundamento, porque nunca la persona que hizo la crítica gestionó un municipio. Es lógico que haya una merma en los gastos y no es un ajuste, sino es
suspender obras que estaban en marcha porque no se podía llevar adelante la tarea de la construcción, básicamente. Hubo gastos por demás en el presupuesto afectado a salud por una cuestión lógica. No hubo inversiones privadas, sí hubo aportes de privados, que fueron donaciones, que fueron destinadas, por ejemplo, a la puesta en marcha del laboratorio municipal, que nos dio realmente una herramienta de gestión de pandemia invaluable. Pero esos 132 millones que vos decís no es que sobraron y quedaron para gastarse en otra cosa. El presupuesto, si bien se cuenta durante un año, los gastos y las erogaciones que tiene el municipio siempre trascienden de un año para el otro, y hay algo que es lo financiero y otra cosa es lo económico. ¿Sí? Si nosotros vamos a lo económico, terminamos el año pudiendo pagar sueldos, pudiendo pagar aguinaldos, en una época donde los recursos también del municipio bajaron mucho, hubo mucho menos ingresos de lo que teníamos previsto, por lo cual con menos ingresos y menos gastos es lógico que se haya podido terminar de esa manera. Lo bueno es que somos de los pocos municipios que terminamos con superávit en la provincia, y esto, que más que a un ajuste, creo que tiene que ver con una buena administración de los recursos y un buen trabajo de la Secretaría de Hacienda en este caso. Bien, sigue Luciana Pedernera. Hola Ezequiel, buenas tardes, mi nombre es Luciana. Retomando esta cuestión de la pandemia y lo difícil que fue a nivel económico, buenas tardes. El año pasado, en septiembre, el Honorable Consejo Deliberante en su 9ª sesión votó el proyecto del 50% de descuento de la tasa de seguridad e higiene para contribuyentes de categoría fija. Tu decisión fue vetar ese proyecto. Mi primera pregunta es, ¿por qué esa decisión? Y si no te preocupa la situación que fueron atravesando los comerciantes desde que inició la pandemia hasta hoy, que vemos un cierre bastante importante. Sí, en realidad las cifras de habilitaciones hablan de que hubo menos cierres que aperturas durante este último año y medio. Nosotros seguimos mes a mes la cantidad de altas de habilitaciones que hay, que son nuevos comercios o nuevos emprendimientos, versus las bajas que hay, y la verdad que fueron mucho más las altas que las bajas, por suerte. Olavarría tiene un movimiento económico muy importante que tiene que ver, como ustedes sabrán, con la minería, con el campo, con la industria, que fueron rubros que no tuvieron tanto impacto por la pandemia. La decisión de vetar fue porque nosotros ya habíamos dado herramientas de quitas de tasas y de contribuciones que tenían que pagar los sectores que estaban pasando un mal momento, y la decisión del Consejo Deliberante era pura y exclusivamente una decisión política de tratar de desfinanciar en un año complejo desde lo económico para el municipio, pero bueno, obviamente los beneplácitos por las buenas decisiones que se tomaron en materia económica para los comercios y las industrias que habían pasado un mal momento tampoco aparecieron, ¿no? Me parece que tenía que ver un poco con lo político. Es muy complejo destinar recursos en un año de pandemia, como decía anteriormente, con una merma importantísima en los ingresos, y tratar de lograr sostener un sistema de salud que duplicó los gastos. ¿No? Me parece que tenía que ver un poco con esto de tratar de sostener. Siempre la prioridad para nosotros fue el sistema sanitario y los recursos para la salud durante el año de pandemia, el primer año de pandemia, ¿no? El turno de Facundo. Estás muteado, Facu. ¿Vas vos, Facundo? Sí, para. ¿Ahí me escuchan? Sí. Buenas tardes, ¿cómo va? Otra de las... Bien. Otra de las críticas que se le hace es la utilización del ingreso del impuesto a la piedra, más que nada en gastos generales y no tanto en obras públicas o infraestructuras para la ciudad. Tanto es así que el concejal Lastape presentó un proyecto para que el 30% de lo recaudado del derecho de explotación de canteras vaya para las distintas localidades
para dichas obras públicas. ¿Qué opinás al respecto de esto, del proyecto y de las críticas que se le hacen? Bueno, de las críticas uno está acostumbrado, ¿no? Y es otro caso del concejal Lastape, lamentablemente nunca gestionó la municipalidad, y desde el consejo es fácil destinar recursos a lugares donde no están, pero a veces hay que hacer equilibrio. Nosotros hemos trabajado muy fuertemente en lo que es obras que no se ven, y hemos hecho obras con ese impuesto, con esa tasa más que impuesto, pero bueno, esas no se mencionan, ¿no? Como son obras de cloacas, de agua, obras importantes para la ciudad. Pero a veces los recursos no son siempre iguales, los destinos de los recursos no son siempre los mismos. Uno, cuando hace un presupuesto, está presuponiendo en qué va a gastar los recursos, pero después el día a día te va llevando a tener que destinar recursos para otras cuestiones. El caso más emblemático es lo que mencionaba anteriormente. El 2020 era un año para hacer un montón de obras, para trabajar un montón sobre cuestiones que tenían que ver con las localidades, y en el mes de marzo nos encontramos con la imposibilidad de hacer todas las obras que teníamos previstas, proyectadas. Algunas las estamos haciendo ahora, las tuvimos que reprogramar para el 2021, sin saber que el 2021 también íbamos a tener un impacto de pandemia, ¿no? Sabíamos que el primer semestre de este año iba a ser complejo, pero no sabíamos qué tanto. Pero bueno, la realidad es la utilización de la tasa de extracción de minerales, llamado un impuesto a la piedra, tiene usos diversos. También se utilizó para cubrir los sobregastos de salud que tuvimos durante el año pasado. Bien, repregunta Flor. Yo quería preguntarte, Ezequiel, en cuanto a las declaraciones de la diputada Liliana Schwinn con el tema de respecto a la barriga Zona Fría, donde lo critica por relativizar el descuento en la tarifa de gas para nuestra región. Y en cuanto a eso, ¿Cambiemos no tuvo un rumbo diferente en la gestión de Macri y Aranguren como ministro de Energía? La última parte se escuchó cortada, Flor. Bien. En cuanto a la crítica que hace, ¿Cambiemos no tuvo un rumbo diferente en la gestión de Macri y Aranguren como ministro de Energía? Mirá, voy a la primera parte de la pregunta. La diputada Schwinn interpretó mis declaraciones como ella quiso. Yo estoy muy contento con ese descuento que se hace a millones de argentinos por el frío que tienen nuestras ciudades. Yo lo que expresé es que tenemos que seguir trabajando para que la barriga sea considerada como es considerada la Patagonia, porque tenemos el mismo rango climático y de temperatura que tienen ciudades de la Patagonia. La barriga, ustedes saben, es una ciudad muy fría, muy duro el invierno, y tenemos una amplitud térmica muy grande en comparación con otras ciudades del interior de la provincia. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando, y hemos hecho presentaciones judiciales inclusive, es en lograr que Olavarría tenga la misma tarifa que tiene la Patagonia, ¿sí? Por eso dije que me celebraba la decisión que se había tomado, pero tenemos que seguir trabajando para el otro, porque esto es un parche, y lo que nosotros queremos buscar es una solución definitiva. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, claramente hubo una gestión diferente, son modelos de país diferentes. Yo celebro, por ejemplo, que durante la presidencia del ingeniero Macri, el barco que traía gas del exterior a la Patagonia, en Bahía Blanca, se había ido porque no había sido necesario, porque se hicieron inversiones importantes para poder tener recursos energéticos, poder tener gas, poder exportar gas a Chile después de tantos años y no tener que comprárselo a países del exterior en dólares, con un costo millonario en dólares por día. Y también creo que el rumbo de la Secretaría de Energía que tuvo el ingeniero Macri fue intentar dejar de subsidiar, porque cada peso que se subsidia en una tarifa energética es un peso menos que tiene el Estado, es un mayor déficit que tiene el Estado Nacional. Por lo cual se hicieron obras por ejemplo, en la localidad de Azul, muy cerquita de la barriga, el Parque Los Teros 1 y 2, parque eólico más grande del país. Se hicieron parques eólicos en todo el país, parques solares. La verdad es que se trabajó mucho para tratar de lograr
tener eficiencia energética y tratar de dejar de subsidiar las tarifas, que esto es clarísimo, el subsidio sale de algún lado, ¿sí? Hay que pagarlo, no es que la empresa deja de percibir y se la subsidia y listo, ¿no? Me parece que las empresas dejan de hacer inversiones, van a volver seguramente, espero que no, pero si seguimos de esta manera, los cortes de energía en las grandes ciudades como la ciudad de Buenos Aires, por falta de obras de mantenimiento y de ampliación. O sea, tiene que ver más que nada con un modelo de país. Uno es subsidiando la tarifa, sacando de las arcas del Estado, y el otro es generando energías nuevas, energías renovables, tratando de cumplir con las leyes, que estamos lejos de cumplirlas, y tratar de lograr que el país tenga eficiencia energética y no tener que comprarle más a ningún otro país energía para calentar los hogares de los argentinos o para la industria. Sigue Sol, que tenía algo técnico. Bien, Ezequiel, entrando un poco en el tema de demanda habitacional, quería preguntarte por la cuestión de la toma del barrio Lourdes, porque en reiteradas ocasiones dijiste que la solución no era darle un terreno a esas familias, porque si no, consecuentemente, ibas a tener otras 14 tomas en la ciudad. Primero preguntarte por qué crees que las personas tienen que llegar a caer en una situación de ilegalidad, como es la práctica de una toma, y por otro lado, si realmente crees que hay otros barrios que pueden recurrir a una toma, ¿a cuáles te referís? Sí, a ver, yo creo que la solución no es esa. Nosotros no podemos solucionar un problema a un reclamo brindando la solución al reclamo por per se, ¿no? Me parece que hay que trabajar en la solución de fondo de la problemática habitacional. La toma es un delito, los terrenos son municipales, incluso en Bahía Blanca hubo un ejemplo muy similar, pero con una toma de terrenos privados. Yo no coincido con la opinión del Papa Francisco que el derecho a la propiedad sea secundario. Yo creo que el derecho a la propiedad es un derecho adquirido y cada uno puede hacer con su tierra, con sus inversiones, lo que le plazca. Y también vuelvo al modelo de país, me parece que un país donde se respete la propiedad privada es el que quiero que vivan mis hijos. Me parece que la solución no es cometer delitos, hacer tomas o hacer lo que a uno le parezca porque tiene un problema habitacional. Tenemos que solucionar el problema de demanda habitacional, es una obligación que tenemos todos los dirigentes políticos. Nosotros este año ya hemos licitado y estamos empezando, este sábado mismo vamos a lanzar la obra de las primeras 40 viviendas con un programa municipal, con inversión municipal y vendiéndole la vivienda a cada uno de los vecinos que pueda pagar ese precio. Después tenemos otro problema que es la vivienda social, porque hay familias que, si bien uno le puede dar un terreno, no tienen la posibilidad desde lo económico de comprar los materiales y construir su vivienda. Entonces ahí tiene que estar el Estado tratando de buscar esa solución más profunda y más estructural. No es buscar la solución al problema emparchando. Me parece que lo que tenemos que trabajar mucho es en buscar la solución estructural del problema habitacional, que es enorme. Bien, sigue Florencia. Está muteada. Está muteada. Ahora sí. También dijiste que hay un partido que está fomentando esta situación. ¿A quiénes te referís? A un espacio político, no voy a dar nombres, cada uno sabe al que le quepa el sayo que se lo ponga, ¿no? Como dice el dicho. Hay espacios políticos que están fomentando este tipo de cuestiones, no solamente en Olavarría, sino en otros municipios. He hablado con intendentes amigos, colegas que tienen la misma problemática y, casualidad, es el mismo espacio político el que está fomentándolo, y particularmente en su gran mayoría en municipios que tienen intendentes de Juntos por el Cambio. Así que la cuestión cuando se convierte en política incluso es más grave aún, porque uno siempre respetó el derecho al reclamo, siempre en el marco de la legalidad, pero cuando se comete un delito y es empujado o apoyado por un espacio político, la cosa se complejiza aún más. Va Luciano. Sí, cuidemos Olavarría. Perdón, para cerrar la anterior, incluso, sí, perdón, Luciano, un segundo. No hay drama, no hay drama. Vuelvo a lo anterior.
son espacios políticos los que están empujando, no voy a dar nombre del espacio político, pero que consideran que la propiedad privada es un delito, ¿no? Me parece que ahí vuelvo a lo mismo, la concepción de lo que es la propiedad privada, y tener que, como pasó en Guernica, en un terreno privado, miles de familias intentando quedarse con algo que no es de ellos, y una familia que se vio violentada y que vio violada su privacidad y su derecho a la propiedad, ¿no? Me parece que tiene un poco que ver con esto. ¿Decía Ahora Luciano? sí, Luciano. Sí, Cuidemos Olavarría presentó un proyecto para crear un banco de tierras. ¿Hay un plan de desarrollo urbanístico y hay terrenos disponibles para edificar en Olavarría? ¿Y hacia dónde se piensa expandir en la ciudad? Sí, existe un plan de desarrollo. Hoy no existe gran cantidad de tierras en propiedad del municipio, pero lo poco que tenemos lo estamos desarrollando. Hace poquito se aprobó una ordenanza para venta de lotes en Colonia Hinojo. Estamos trabajando también sobre una ordenanza que tiene que convalidar la provincia para que nuevos loteos se puedan desarrollar, y esos nuevos loteos, por la plusvalía, nos van a brindar terrenos al municipio, porque un porcentaje de esos lotes son para la municipalidad, para que pueda entregar los vecinos que puedan construir o para hacer barrios. Así que estamos trabajando sobre eso. ¿Y para dónde crece Olavarría? Básicamente y mayormente está creciendo para el lado del sur de la ciudad, para el lado de Villa Aurora. Ha crecido mucho. El barrio Piquelado está con mucho crecimiento. Es un barrio que nosotros pudimos finalizar, que cuando yo asumí como intendente estaba la obra paralizada. Pudimos terminar esas 120 viviendas y alrededor de ese barrio se está construyendo mucho. Hemos hecho muchas obras de mejora de infraestructura, porque bueno, obviamente cuando hay un loteo y un nuevo barrio hay que llevar la electricidad, el agua, el gas, las calles, los desagües pluviales y todo lo que tiene que ver con obras públicas para poder lograr mejorar la calidad de vida de esa gente. Agustín. Hola Ezequiel, buenas tardes. Agustín te pregunta. Respecto a su intervención en una conferencia de prensa de caso policial y no político, donde luego de esta fue mencionado como uno de los principales protagonistas de ese discurso, ¿qué respuesta tiene sobre los dichos de Sergio Roldán, el abogado, quien sostuvo que no entendió tu presencia en esa conferencia, ya que se trataba de un hecho meramente policial y no tan político? No escuché las declaraciones de esa persona, pero bueno, tomo lo que vos me comentás. La realidad es que la justicia necesitaba de un lugar para hacer la conferencia de prensa, porque era de noche, ya el hecho judicial y policial ya estaba convalidado, ya se había llegado a la detención. Yo puse a disposición el lugar en el municipio para poder hacer una conferencia de prensa con la distancia necesaria y demás para vuestros futuros colegas. Así que la realidad es que me invitaron a sentarme a la mesa y no pude más que expresar mi agrado por el accionar de la justicia y de la policía en 24 horas, de terminar de descular un caso importante con una cantidad de droga importantísima, la mayor en la historia de la ciudad, por lo que dice la justicia. Así que obviamente uno quiere acompañar y quiere celebrar el accionar de la justicia y la policía, que tantas veces se ve de alguna manera manchado en su accionar, ¿no? Tratando de volver a lograr que estas instituciones generen confianza en la ciudadanía. Así que la verdad que sí, el abogado obviamente tiene su cliente que defender y tendrá su opinión. Me parece que era una noticia importante para la ciudad y yo como intendente obviamente quise acompañar a quienes hicieron tremendo trabajo. Gracias. Ahí va Mauro. Buenas tardes, Ezequiel. Te quería preguntar sobre la situación local y las drogas, para saber cuáles son los barrios o sectores más críticos de la ciudad con este tema y qué acciones está implementando el municipio para afrontar esta situación. Bueno, en realidad no hay un sector más complejo en cuanto a lo que es el mapa de calor del delito, que es el sector norte de la ciudad. Bueno, todos conocemos la zona pasando la avenida Alberdi, desde Colón hacia Trabajadores. Es el mapa de calor por ahí más
más importante en lo que tiene que ver con delitos. Barrios con mayor problemática de droga, en realidad la droga no respeta barreras, no respeta límites geográficos, no respeta tampoco barreras sociales y económicas. La droga es una problemática que ya cruza a todos los rangos etarios y sociales, y me parece que no tiene que ver con un barrio en particular. Nosotros, en realidad, como municipio, lo que hemos hecho siempre es concientizar a la población, trabajar sobre las adicciones desde la Secretaría de Salud y el aporte económico que hacemos a la policía, en el caso de recursos que ponemos permanentemente, como es combustible, arreglo de patrulleros, horas POLAD para los policías que patrullan en el área de control urbano con vehículos municipales, pero no tenemos jurisdicción nosotros como municipio sobre la temática del delito de la droga, ¿sí? Sobre la concientización y sobre la educación, donde hacemos campañas permanentemente y trabajamos desde la Secretaría de Salud para lograr que la adicción no sea un tema tabú, sino que sea un tema donde todos tenemos que hablar para ponerlo sobre la mesa y buscar soluciones a esa problemática. Agustín. Desde hace más de un mes se vienen dando situaciones donde vecinos y comerciantes son asaltados, reaccionando con una persecución hacia los ladrones y termina con un atropello o también efectuando a veces disparos al aire con el fin de asustarlos. ¿Qué es lo que se está haciendo desde el municipio para que haya una mejor seguridad en la ciudad y estos hechos no tengan que suceder nuevamente? ¿Te preocupa como intendente y qué mensaje tenés para los vecinos que están armados y piensan en defenderse? Sí, en realidad déjame no coincidir con la primera parte de la pregunta, porque no es que vienen sucediendo hechos hace un mes de vecinos que se tirotean con delincuentes. Fueron 2 hechos aislados. Uno fue en el patio de una vivienda donde hubo una irrupción en una propiedad privada, donde esta persona tenía un arma a manos y había una situación de mucha violencia y reaccionó de esa manera. Y la otra fue un caso de un comerciante que todos lo conocemos, fue hace muy poquitos días, donde obviamente reaccionó de esa forma y bueno, obviamente ahí está el accionar de la justicia, de la policía, muchos vecinos en contra de la detención del comerciante. Hay un cierto hartazgo sobre los hechos de inseguridad de la población, es entendible, pero no es lógico que nos empecemos a disparar entre nosotros. Me parece que es algo que es preocupante para todos. Obviamente que a mí como intendente me preocupa que pasen estas situaciones, y lo que hace el municipio es lo que te comentaba anteriormente, es disponer de recursos para que haya mayor patrullaje, mayor presencia policial en la calle, que la policía pueda trabajar de la mejor manera y tratar de evitar este tipo de situaciones. Obviamente cuando es en un ámbito privado es muy difícil, pero cuando es en la vía pública se intervino rápidamente desde el centro de monitoreo para poder detener a esta persona que había cometido un delito. Va Facu, cerrando Gracias. la parte de gestión. Bueno, cambiando un poco de tema y teniendo en cuenta que se implementó un proyecto de cupo trans en el municipio y que se va a abrir la lista para inscripción, ¿qué números va a manejar la municipalidad, sabiendo que en planta permanente hay un número de un poquito más de 1.900, pero en total hay 2.600, un poco más de 2.600 personas, y sabiendo que no puede ser mínimo el 1%? ¿Qué número van a manejar y en qué tiempo piensan que las personas estas van a poder estar trabajando en la municipalidad? Depende. El número total es 2.600 personas. Ese es el número de empleados municipales. Nosotros, algunos son contratados, otros son a destajo, depende la modalidad y depende del área que estén trabajando. Pero bueno, obviamente tampoco es que de un día para el otro se va a cubrir ese cupo. Hay formas para cubrir el cupo, hay que cumplir con requisitos. No es que porque se haya aprobado hay que salir a contratar gente para el cupo trans y que se cubra ese número, ¿no? Lo mismo pasa con la ley de discapacidad, de la que nadie habla, y que tenemos un montón de gente discapacitada trabajando en el municipio y cubriendo tareas importantísimas. Así que es un proceso largo, es un camino que hay que empezar a andar y a trabajar en conjunto desde la mesa de género, que se está trabajando,
es una dirección que he creado yo como intendente y que tiene, digamos, un abordaje multisectorial, ¿sí? No solamente desde el ámbito de la violencia, estamos trabajando también sobre la masculinidad, sobre la ley de cupo, hay un montón de temas que están sobre la mesa y que se están trabajando desde la dirección. Eva abre la parte política. Bien. Bueno, como es, siguiendo con considerando que vos compartiste un comunicado que mostró a Jorge Macri y a Maximiliano Abad como coalición y que a nivel local hay algunas diferencias con la Unión Cívica Radical. Un claro ejemplo fue lo que pasó con Aruyet. ¿Cómo están las negociaciones actualmente a nivel local con la Unión Cívica Radical? ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvas a negociar con ellos? Siempre estamos en diálogo, Yo siempre pongo sobre la mesa las 3 rupturas de bloque en el Consejo Deliberante en el tiempo que yo llevo de intendente. Eso hace que la discusión y la negociación sea siempre más compleja. Pero bueno, el diálogo es lo que siempre prima y tratando de buscar la unidad. Nosotros tenemos un objetivo común, que es sostener la unidad de Juntos por el Cambio, pero si es necesario ir a una paso el PRO versus el radicalismo dentro del espacio Juntos por el Cambio, también está como opción. Así que trabajamos sobre esas aristas. Bien, va Flor. En cuanto el concejal Nicolás Marilangeli no descartó la posibilidad de incluir nuevos concejales del sector del turismo, ¿podés confirmar que habrá una nueva alianza? Estamos trabajando de forma articulada desde el año 2019 y vamos a seguir trabajando de esa manera seguramente. De momento para discutir las alianzas es dentro de unos 15 días, unos 20 días, siempre se espera a ver cómo se mueven las fichas antes de sentarnos a dialogar al cierre de listas. Siempre el cierre de listas es a último momento y trabajando sobre lo que uno viene dialogando y lo que mencionaba antes, ¿no? Primar el diálogo, trabajar en equipo, trabajar en conjunto. Ellos son la pata peronista también de Juntos por el Cambio, están trabajando en el armado de Miguel Pichetto, así que siempre tratando de replicar en Olavarría lo que pasa a nivel nacional. Es una coalición que tiene una pata peronista, como les decía, con Pichetto, con Joaquín de la Torre en la provincia, el radicalismo, la coalición cívica, y el PRO, ¿no? Como todos ustedes saben. Mauro. Ezequiel, te quería preguntar. Perdón. Bueno. Sí, Flor, dale. ¿Por qué una cooperativa prestadora de servicios debe tener concejales dentro de un consejo deliberante? No, la cooperativa no tiene concejales. Un espacio político de la ciudad tiene un concejal. La cooperativa es la cooperativa y nosotros trabajamos con la cooperativa, tenemos nuestras discusiones, pero la cooperativa no tiene ningún concejal. El concejal es de un espacio político que lidera Mario Cura, que ni siquiera Mario no está más en la cooperativa. O sea, Mario trabaja en su estudio privado, tiene su agrupación política con la cual nos hemos sentado a dialogar. Sí, Mauro. Bien, Ezequiel. En la última elección, el oficialismo local no pudo colocar legisladores provinciales por la sección. De cara a las nuevas elecciones, que son ahora dentro de poquito, ¿cambiaron las condiciones políticas para que esta vez sí haya postulantes neutrales? Ojalá podamos lograr, es en lo que venimos trabajando y creo que después de haber ganado la elección del 2015, 17 y 19, por lo menos nos merecemos tener lugar en la discusión y poder lograr ofrecer a alguien del espacio que va a trabajar para la legislatura, en este caso en el Senado, pues este año se renuevan senadores. Lograr que un senador sea de Olavarría nos parece lo lógico, que no primó en el último cierre, así que bueno, estamos trabajando para eso. Sol.
Sí, Ezequiel, últimamente se te ha visto en tus recorridas acompañado por Hilario Gali, Bruno Cenizo, Julio Valetuto, Julio Ferraro e incluso Diego Robiani. ¿Crees que son nombres posibles para una lista? ¿En qué lugar van a tener en la lista de concejales o diputados de la séptima sección electoral? Y bueno, repreguntándote un poco a la pregunta anterior, si crees que, bueno, que Hilario Gali puede ser un posible nombre para candidato a senador. Todos tienen posibilidades, son todos de mi riñón, llamándolo de alguna manera, son todos de mi confianza, hasta incluso Germán Caputo, se lo menciona mucho como candidato, todos tienen posibilidad de ser candidato y me acompañan a las recorridas porque cada uno tiene dentro de su área la zona de influencia, digamos, ¿no? Julio Ferraro me acompaña a recorrer obras públicas, Julio Valetuto de desarrollo económico me acompaña a las recorridas que tienen que ver con empresas, con emprendimientos, Diego Robiani con lo que tiene que ver con cultura, con deporte. Cada uno de ellos tiene un área diferente y me acompaña en las recorridas y bueno, Hilario es mi secretario de gobierno, por lo cual está, digamos, coordinando todas esas áreas y Bruno Cenizo tiene un rol institucional que es el Consejo Deliberante. Todos sabemos que este año a Bruno se le vence el mandato, pero todavía no están definidas las candidaturas. Creo que, como te decía antes, se definen a último momento. Flor, vos tenías tema. En el 2019 el oficialismo obtuvo 6 bancas. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para este año? La expectativa nuestra es repetir por lo menos la elección del 2019. La verdad es que tenemos gran expectativa, creemos que podemos llegar a ser una muy buena elección. Sabemos que ganando es muy posible que podamos renovar 6 bancas, perdiendo podemos renovar 4. La verdad que tenemos ese número siempre, generalmente con la polarización que se está dando, es 6-4. Es muy difícil que haya un 7-3 o un 5-5. Así que de un lado o del otro, bueno, la expectativa nuestra, lógicamente, es hacer una buena elección, poder ganar la elección a nivel local, poder lograr renovar las 3 bancas en el Senado en la sección y bueno, y obviamente eso se va a redundar en cantidad de concejales para los 2 años que siguen. Sol. Sí, retomando un poco lo que acabas de decir de las intenciones de que Caputo pueda llegar a integrar la lista de concejales. Bueno, el secretario de Salud muchas veces dijo que no tiene intenciones de ocupar otro cargo que no sea dentro del hospital. Mi pregunta es, ¿ya hubo una propuesta de tu parte que fue rechazada por Germán o todavía no y tenés intenciones de hacerla? No hubo propuesta tampoco. A ver, yo lo que decía es que se lo menciona como candidato en las notas políticas que uno lee los domingos, ¿no? Yo tampoco tengo intenciones de que él se vaya de la Secretaría de Salud porque la verdad es que está haciendo un trabajo fantástico y realmente me parece que su ámbito es el hospital. Pero bueno, se lo está mencionando mucho como candidato, no es que yo le haya propuesto, pero en política a veces pareciera ser que 2 más 2 siempre es 4 y que si una persona tiene buena imagen en la comunidad tiene que ser candidato a algo. No siempre es así, por lo menos yo no lo veo de esa manera, pero bueno, nada, él todavía, tampoco él es que es un no rotundo, él siempre le gusta la política, le interesa, pero hoy su ámbito es el hospital y su interés es la Secretaría de Salud y poder lograr llegar al fin de esta pandemia de la mejor manera posible. Eva. Hacemos la última, Marcelo, que ya me tengo que ir en 2 minutos. Perfecto, entonces ¿quién tiene interna de Juntos para el Cambio? ¿Quién tiene visita de Macri? ¿Quién tiene ese tema? ¿Quién va a preguntar sobre ese tema? Yo quería preguntar. Larreta. Listo, Sol. cierra Sol con ese. Yo la tengo. Bueno. Vamos, cerramos con Larreta. Bien. Cerramos con Larreta. Sí, quería preguntarte particularmente porque llamó la atención la presencia de Jorge Macri en Olavarría, teniendo en cuenta la interna de Juntos por el Cambio, en la que Diego Santilli está propuesto como candidato a gobernador por Larreta. En cambio, Jorge Macri dice que es mejor que ni Larreta ni sus candidatos se ven involucrados en la provincia. ¿Qué pensás de ese diferendo y qué criterios apoyás vos particularmente?
En realidad no es candidato a gobernador lo que se está hablando, sino es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Todavía falta mucho para hablar de candidaturas a gobernador, pero esto es lógico que haya discusiones en el espacio. También está bueno que se pueda trabajar sobre esas discusiones, sobre esas definiciones y poder acercar posiciones y buscar la mejor salida posible para tener el mejor candidato y poder lograr hacer una gran elección en la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que estamos discutiendo hoy, siempre priorizando la unidad. Puede haber una PASO con un candidato del radicalismo, como puede ser Facundo Manes, contra uno de nuestros candidatos. Lo que hemos decidido y definido es que desde el PRO haya un candidato para poder lograr, si es que Facundo Manes se define a ser candidato, lograr hacer una PASO dentro del espacio que tiene algo muy bueno, que es ampliar la base, poder trabajar sobre candidaturas distintas para poder lograr depurarlo en las urnas y que el mejor candidato sea el que enfrente al candidato del kirchnerismo, que todavía no sabemos quién va a ser. Así que todavía falta mucha tela para cortar. Lo que sí es importante es que siempre vamos a estar trabajando con la unidad como prioridad. Ezequiel, te liberamos absolutamente, no nos queda más que agradecerte muchísimo el tiempo que nos diste, en las condiciones en las que estás. Vamos a procesar el material, ahora nos quedamos reunidos con los chicos y te vamos a tener al tanto de cuál va a ser obviamente el uso y cómo vamos a procesar el material y le vamos a mandar una copia de la nota, obviamente. Sí, Karina. Una última, ¿puede ser, Ezequiel? Buenísimo. ¿Sí? Bien. Vamos Sí. entonces con el último planteo que hicimos en el Dale, grupo. Karina. Mujeres. En la primera línea de ejecutivo y consejo, los lugares de decisión son 6 o 7 hombres. Hay mujeres, pero no en el lugar donde se deciden el rubro municipal y las ordenanzas. ¿Por qué hay carencia de mujeres, teniendo en cuenta también que en las recientes recorridas, inauguraciones, no se te ve acompañado en ningún momento por mujeres? ¿Hay nuevos nombres de mujeres de cara a las próximas elecciones? Siempre, pero a ver, hay un montón de mujeres que no aparecen en fotos y son mucho más importantes de lo que aparecen en las fotos. Yo la verdad que soy de los que cree que los lugares se merecen y no se imponen, ni por binomio, ni por cantidades. A ver, mi secretaria de Hacienda es mujer, mi subsecretaria de Desarrollo Económico es mujer, mi subsecretaria de Cultura es mujer, tengo un montón de mujeres en el gabinete y son tan importantes como los secretarios y también son parte de la discusión para tomar la decisión. En el Consejo Deliberante lo mismo, o sea, siempre uno trabaja sobre las personas que merecen el lugar. Eso es lo que creo que tiene que ver. Yo no considero, me parece que hasta es faltarle el respeto a una mujer decirle que tiene que tener el lugar porque lo dice una norma. Me parece que hay grandes mujeres. Nuestra gobernadora antes de Kicillof fue mujer y fue una gran gobernadora. Cristina Fernández fue presidenta de la Nación y es mujer. O sea, es una discusión, me parece, a veces se torna compleja porque a veces cuesta encontrar en el ámbito de la política personas del sexo femenino que se involucren en tareas de la política, pero porque hay una cuestión de que no se comprometen o no se involucran muchas de ellas, pero las que se involucran hacen una gran diferencia. A mí me encanta trabajar con mujeres, mi ex secretaria de salud es mujer, hay un montón de mujeres en mi gabinete. Y Ezequiel, tanto en el espacio del Ejecutivo como del Legislativo, ¿no? ¿hay nuevos nombres de mujeres de cara a las próximas elecciones? Sí, siempre. Ya ¿Cuáles estamos son los pensando nombres? en nombres. No, y no tengo. ¿Qué Están nombres? trabajando. No tengo nombres ahora, pero ya las van a conocer cuando demos a conocer la lista. Bien. Bueno, Bien, Ezequiel, ahora muchísimas gracias. Ahora sí. Muchísimas gracias Sí, por tu sí. tiempo. Gracias por el espacio, espero que haya salido lindo. Yo Sí, estoy muy salió muy contento, bien. gracias. Bueno, muchísimas gracias. Salió muy bien y Gracias, gracias de nuevo. Ezequiel. Nos vemos. Le vamos a Gracias. sacar la materia. Gracias, intendente. Gracias. Gracias a vos. Bueno, Uf, corto la grabación, todavía estoy transpirando, ha sido intenso. Disculpas si fue por decreto